Se extiende por 9 países: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam, Ecuador y la Guayana Francesa. Tamaño: cubre aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, con un 60% en Brasil. Flora y fauna: alberga 10% de las especies conocidas del mundo, incluyendo jaguares, pirañas, anacondas, delfines rosados y tucanes. Su vegetación densa y diversa genera 20% del oxígeno del planeta y regula el clima global. El río Amazonas, arteria de la vida longitud. Es el segundo río más largo del mundo, después del Nilo, con aproximadamente 7.062 kilómetros. Volumen de agua: transporta más agua que los próximos 7 ríos más grandes combinados. Afluentes: más de 1.000 ríos secundarios lo alimentan. Impacto humano: sirve como fuente de transporte, agua potable y pesca para millones de personas. Población y cultura: en la región viven más de 30 millones de personas, incluidos más de 400 grupos indígenas, algunos de los cuales aún permanecen aislados del mundo moderno. Las comunidades indígenas son guardianes de un vasto conocimiento sobre plantas medicinales y el equilibrio ecológico. Amenazas al Amazonas: deforestación, causada por la tala ilegal, agricultura y ganadería, lo que pone en peligro a miles de especies y acelera el cambio climático. Minería ilegal: conduce a la contaminación de los ríos y la destrucción del hábitat. Incendios forestales: en 2019, las imágenes de grandes incendios dieron la vuelta al mundo, poniendo de manifiesto la fragilidad de este ecosistema. Importancia climática: absorción de carbono: actúa como un sumidero de carbono, almacenando grandes cantidades de CO2 y ayudando a mitigar el calentamiento global. Ciclo del agua: su selva produce vapor de agua que se convierte en lluvia para el continente, siendo clave para los ciclos climáticos en América del Sur. Curiosidades fascinantes. Anaconda gigante: el Amazonas es hogar de la serpiente más grande del mundo, que puede llegar a medir hasta 9 metros. Delfines rosados: estos cetáceos únicos viven en sus aguas, y son considerados seres míticos por las comunidades indígenas. Ríos voladores: las masas de aire húmedo que emergen de la selva funcionan como ríos voladores, transportando agua hacia regiones alejadas. Iniciativas para su conservación. Programas internacionales como el Pacto de Leticia buscan proteger la Amazonía. Activistas y científicos trabajan para concienciar sobre su preservación. El ecoturismo sostenible se ha convertido en una forma de apoyar su economía sin dañarla. El Amazonas no solo es un símbolo de biodiversidad, sino también un recordatorio de lo fundamental que es cuidar nuestro planeta. ¿Quieres saber más sobre un aspecto en particular? Su origen y geología. Antigüedad. La cuenca del Amazonas se formó hace más de 55 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Río en reversa. En sus inicios, el río Amazonas fluía hacia el oeste, pero hace 10 millones de años cambió de dirección hacia el Atlántico debido al levantamiento de los Andes. El río oculto. Bajo el Amazonas existe un río subterráneo llamado río Hamza, que corre paralelo y es casi igual de largo, pero se mueve mucho más lento. Misterios del Amazonas, ciudad perdida de Zeta. Existen leyendas sobre una avanzada civilización llamada Zeta, que habitaba la selva. El explorador Percy Fawcett desapareció en 1925 mientras la buscaba. Geoglifos y estructuras ocultas. Imágenes satelitales han revelado cientos de formas geométricas talladas en el suelo de la selva, lo que sugiere que civilizaciones antiguas transformaron el Amazonas mucho antes de los europeos. La selva como jardín humano. Investigaciones recientes sugieren que la selva es en parte un bosque cultivado, moldeado por indígenas que plantaron árboles útiles y dispersaron semillas estratégicamente. Biodiversidad asombrosa. Especies nuevas. Se descubren una nueva especie cada 3 días en promedio en la Amazonía. Entre ellas hay ranas transparentes, peces eléctricos y hasta insectos luminiscentes. Plantas alucinantes. Victoria amazónica. El lirio acuático más grande del mundo, con hojas de hasta 3 metros de diámetro, capaz de soportar el peso de un niño pequeño. Árbol Samauma, uno de los más altos, alcanzando 70 metros, llamado árbol de la vida por las comunidades locales. Hormigas antibióticas. Se han encontrado especies de hormigas que producen compuestos que podrían combatir enfermedades humanas.
Influencia en el mundo antiguo y moderno base de medicamentos. Un 25% de los medicamentos actuales provienen de plantas amazónicas, como la quinina, usada para tratar la malaria, y curare, utilizado como anestésico. Influencia en la gastronomía. Ingredientes como cacao, azaí, guaraná y yuca son originarios de esta región. Amazonas en la mitología. Muchas culturas indígenas creen que espíritus guardianes habitan la selva y protegen su equilibrio. Impacto del cambio climático. La selva ha comenzado a emitir más dióxido de carbono del que absorbe en algunas áreas debido a la deforestación y los incendios. Su destrucción podría causar un efecto dominó que desertificaría partes de América del Sur. Conflictos territoriales, la minería, la ganadería y la tala ilegal generan enfrentamientos con comunidades locales. Datos únicos del ecosistema islas flotantes. En el río Amazonas se forman islas de vegetación que se mueven con la corriente y albergan animales como aves y reptiles. Peces vampiro. El candirú es un pez pequeño famoso por introducirse en orificios de animales y personas. Un mito que mezcla realidad y exageración. Hormigas bala. Una picadura de estas hormigas se considera una de las más dolorosas del mundo, utilizada en rituales de iniciación en ciertas tribus. Cambios históricos. Primera exploración europea. Fue realizada por Francisco de Orellana en 1541, quien dio nombre al río tras enfrentarse a guerreras indígenas que le recordaron a las amazonas de la mitología griega. Impacto de la extracción de caucho. A finales del siglo XIX, la fiebre del caucho devastó comunidades indígenas y dejó cicatrices sociales y ambientales profundas. El Amazonas, en la era digital, se han usado drones para mapear áreas remotas. La inteligencia artificial ayuda a monitorear la deforestación y proteger especies. El Amazonas no es solo un lugar, sino un mundo vivo y cambiante que influye en la humanidad más de lo que imaginamos. ¿Quieres explorar más detalles sobre su historia, pueblos o fenómenos naturales? Historia del Amazonas. Antes de los europeos. Civilizaciones avanzadas. Antes de la llegada de los colonizadores, el Amazonas estaba habitado por millones de personas. Contrario al mito de que era un bosque virgen, sus habitantes practicaban agricultura avanzada, como la producción de terra preta, tierra negra, un suelo fértil creado por ellos. Red de caminos. Excavaciones han revelado redes de caminos y asentamientos que demuestran una planificación urbana en plena selva. Llegada de los europeos Francisco de Orellana. En 1542, fue el primer europeo en navegar todo el río Amazonas. Según sus crónicas, encontró ciudades prósperas y una cultura vibrante, aunque estas comunidades fueron devastadas por enfermedades europeas poco después. Leyendas europeas. Los relatos de Orellana dieron origen a la búsqueda de El Dorado, una ciudad legendaria de oro escondida en la selva. Época del caucho. A finales del siglo XIX, la demanda de caucho para neumáticos trajo explotación masiva al Amazonas. Esto dejó cicatrices sociales profundas, como la esclavitud y la desaparición de tribus enteras. Manaos. En Brasil, la ciudad de Manaos floreció como un centro comercial durante esta época. Su icónico teatro de ópera es un símbolo de esa riqueza temporal. Pueblos indígenas del Amazonas, diversidad cultural. Más de 400 tribus viven en la región, cada una con su propio idioma, tradiciones y cosmovisión. Algunas tribus conocidas, Yanomami, habitan entre Venezuela y Brasil, conocidos por sus rituales espirituales y su conexión con la selva. Kayapó, defensores activos del medio ambiente, famosos por sus pinturas corporales y organización comunitaria. Ashaninka. En Perú y Brasil, maestros del uso sostenible de los recursos naturales, tribus en aislamiento voluntario. Existen más de 100 grupos indígenas que han decidido mantenerse alejados del contacto externo, conocidos como pueblos no contactados. Su aislamiento los protege de enfermedades modernas, pero también los hace vulnerables a la deforestación. Sabiduría ancestral. Los indígenas tienen conocimientos profundos sobre las plantas medicinales del Amazonas. Ejemplo, el uso de la ayahuasca, una bebida alucinógena utilizada en ceremonias espirituales. Algunos científicos han colaborado con tribus para descubrir nuevos tratamientos para enfermedades como el cáncer y la malaria. Fenómenos naturales únicos. La pororoca, o la eterna. En la desembocadura del río Amazonas,
Se produce un fenómeno llamado pororoca, donde las mareas oceánicas chocan contra el río, creando olas que pueden alcanzar hasta 4 metros de altura y durar minutos. Es un lugar famoso para los surfistas más aventureros. Ríos voladores. En la selva, los árboles liberan tanta humedad al aire que crean ríos voladores, masas de vapor de agua que viajan por la atmósfera y generan lluvias en otras regiones del continente. Árboles comunicadores. Estudios recientes muestran que los árboles del Amazonas están interconectados por una red subterránea de hongos llamada red micorriza, que les permite comunicarse y compartir nutrientes. Especies misteriosas, delfines rosados. No solo son hermosos, sino que tienen un cerebro más grande que el humano. Según la leyenda, estos delfines pueden transformarse en humanos para asistir a festivales nocturnos. Ranas de cristal. Estas pequeñas ranas tienen una piel transparente, lo que permite ver sus órganos internos, un ejemplo fascinante de adaptación evolutiva. Impacto del Amazonas en el resto del mundo. Control climático global. La selva libera toneladas de agua al aire, lo que influye en las lluvias de América del Sur, África y hasta Europa. Es un sumidero clave de dióxido de carbono. Su destrucción podría liberar millones de toneladas de CO2, acelerando el cambio climático. Economía y recursos. El Amazonas no solo ofrece madera, caucho y frutas, sino también recursos menos conocidos como el aceite de copaiba, utilizado en cosméticos y medicina natural. El azaí, una baya antioxidante, ha ganado popularidad mundial como superalimento. 5. Curiosidades recientes. Exploración con tecnología. Satélites y drones están ayudando a mapear áreas inexploradas. Biodiversidad no descubierta. Los científicos estiman que aún falta descubrir el 70% de las especies que viven en el Amazonas. El Amazonas es mucho más que la selva tropical más grande del mundo. Es un ecosistema vital que regula el clima global, alberga una biodiversidad extraordinaria y guarda secretos históricos y culturales únicos. Su historia, moldeada por civilizaciones antiguas, exploradores y desafíos modernos, muestra su importancia para la humanidad. A pesar de las amenazas de la deforestación y el cambio climático, el Amazonas sigue siendo un símbolo de vida, misterio y resiliencia, recordándonos